buscar oportunidades de inversión con la ayuda de José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, llegamos a un cierre de semana turbulento, aunque la verdad es que eso deja de ser ya una novedad ni un titular. Una semana marcada por esas tensiones geopolíticas que luego parecían amainar. También esa información clave del presupuesto en el Reino Unido, ese mercado de bonos anunciando, acercando ese terreno de recesión en Estados Unidos. Y con todo esto quería preguntarte, tomar el pulso, ¿cómo estás viendo este momento en la actualidad de los mercados financieros? Pues mira, importante todo lo que es la temática de las tensiones geopolíticas. Evidentemente, que sobrevuelen o exploten cohetes, pues evidentemente estamos en un contexto pues muy lamentable, ¿no? Y que yo creo que en el grupo de la Convención en el G20 pues se ha hablado mucho de ello, ¿no? El tratar del final de la guerra, pero basta que se hable de ello para que caiga un misil que parece que apunta que incluso podría llegar a Estados Unidos de Corea del Norte y que ha caído en el mar, ¿no? Entonces, lee lo suficientemente el mercado. Sí que es cierto que ya está acostumbrado a este tipo de eventos, pero bueno, cualquier chispa que se pueda encender en el territorio, en el terreno geopolítico, pues después del rally que hemos vivido, esa pausa que hemos tenido en los mercados financieros, pues bastaría para que pues en los mercados volvieran a tener un comportamiento menos positivo. Pero básicamente yo el entorno como lo veo es de la siguiente manera. Por un lado, vamos hacia un escenario de recesión económica, una desaceleración a nivel mundial y algunas zonas del mundo van a entrar en recesión económica. Yo creo que algunos bancos centrales van a tratar de provocar una recesión controlada precisamente para, en el segundo lugar, como consecuencia de la inflación. La inflación es previsible que según vaya avanzando los meses se vaya moderando, antes en Estados Unidos que en el caso de Europa. Es un ciclo más adelantado frente a la vieja Europa. Lo hemos visto en los últimos datos, tanto la pasada semana como en esta, en uno y en otro lado del Atlántico, pero hoy por hoy seguimos con una inflación alta, una inflación que se resiste a caer, bueno, pues a los niveles que todos, incluso los bancos centrales, manejan o manejarían. Incluso las expectativas que muchas casas de análisis están manejando es para 12 o 24 meses. Esa resistencia hace que, en tercer lugar, los bancos centrales vayan a seguir o vayan a continuar con sus políticas monetarias agresivas. Van a seguir subiendo, es decir, todavía, desde mi humilde punto de vista, queda lejos el tema del pivot, es decir, no solo la pausa de la subida de tipos de interés, sino sobre todo empezar a bajarlos. Yo creo que pueden moderar la velocidad, pero se están dando cuenta, sobre todo se da cuenta la Reserva Federal, que su doble objetivo de inflación y empleo, gracias a que el empleo sigue estando fuerte y como consecuencia de que además el empleo está fuerte, los salarios siguen presionando a la inflación y el mercado inmobiliario, sobre todo el de alquileres, también presiona la inflación. En este contexto, bueno, pues a tener una inflación alta, lo que va a hacer, evidentemente, va a ser seguir subiendo los tipos de interés. Y el cuarto factor muy importante, antes de ver dónde situarnos, es que en un contexto de tipos altos, de inflación elevada y de desaceleración económica e incluso recesión económica, es previsible que el beneficio de muchas empresas, según vaya avanzando, no solo este ejercicio, sino también el próximo, pues se tengan que revisar a la baja. Es decir, vamos a ver una caída de ingresos en un contexto pues nada fácil. Ese es el dibujo o esos son el escenario base en el cual nos tenemos que seguir apoyando. ¿Eso es bueno o es malo para los activos financieros? Para algunos sí, pero para otros evidentemente no lo son tanto. En líneas generales, Eva, yo diría a la audiencia que nosotros lo que estamos recomendando es, por un lado, seguir sobreponderando la liquidez en la cartera. Es decir, no ha pasado todo lo peor, fundamentalmente por esos cuatro elementos, incluyendo un quinto que sería el tema geopolítico. En segundo lugar, incrementar la posición en renta fija, pública, sobre todo norteamericana, la de más largo plazo, precisamente por el argumento de desaceleración de la actividad económica, no tanto la del corto, que va a seguir presionado sobre todo por el ímpetu alcista por parte de la Reserva Federal,
y sí renta fija corporativa europea de tramos de medio plazo, buscando empresas de calidad, empresas sólidas, solventes, que me devuelvan el dinero al cual les presto. Y en cuanto a la renta variable, yo no me dejaría llevar por la euforia. Una cosa es la esperanza, que efectivamente, después de los últimos datos de inflación, sobre todo en el caso norteamericano, no tanto en Japón, que bueno, pues ha subido de la forma que lo ha hecho, y por supuesto tampoco por la parte europea, pero sí por la parte norteamericana, yo creo que en eso tenemos que tener en cuenta, invita a la esperanza, sobre todo para unos determinados activos, pero no a la euforia en la renta variable. No hay que estar fuera de renta variable, salvo que nuestro perfil de riesgo o plazo de la inversión sí lo aconsejara, pero si no es así, algo de renta variable seguiríamos contando, pero sobre todo una posición por debajo de la neutralidad para cada uno de los perfiles de riesgo. Estaba señalando ese escenario, señalando esos perfiles de riesgo, pero si pasamos a hablar de nombres propios de fondos, ¿dónde apuntarías algunas recomendaciones, José María? Pues mirad, si yo tuviera la parte de liquidez, a mí me sigue gustando productos que sean, que inviertan en deuda pública, de zonas del mundo más core, es decir, más sólidas, con comisiones muy, muy bajitas y que además estén aprovechando el repunte de los tipos de interés del más corto plazo. Un ejemplo lo vamos a encontrar en el Pictet Sovereign Short Term Money Market Euro. Una opción, ¿de acuerdo? Habría algunas más. En la parte de deuda nos sigue gustando productos como puede ser el fondo de Schroeder Euro Corporate Bond, en el caso también del Bontobel Euro Corporate Bond MIGI, también muy importante, se están empezando a lanzar algunos fondos buy and hold, fondos que compran, en estos momentos están comprando, están creando la cesta de bonos en la cartera, 50, 70 emisiones de deuda corporativa, europea y algo norteamericana, y la mantienen a vencimiento. Y algunas ideas de algunas gestoras internacionales y algún caso excepcional de Casa Nacional que la verdad que se están construyendo bastante bien y que están ofreciendo rentabilidades a vencimiento, siempre y cuando no haya un evento de crédito, muy interesantes para el actual contexto, al menos en rentabilidad nominal. Pero en abierto, aparte de los fondos que citaba anteriormente, un ejemplo muy claro de todoterreno y que está aguantando muy bien, incluso ya ha estado de nuevo en positivo, es el fondo que hemos hablado muchas veces en este programa, el Dunas Valor Equilibrado. Yo creo que esa flexibilidad es muy importante. Mixtos, y ahí voy a hacer mixtos y lo de bolsa rápidamente. Mixtos, a mí me sigue gustando mucho la gestión que está llevando a cabo otra gestora española, o dos gestoras españolas. Por un lado, Cartesio X y por otro lado, el Avantage Fund. Creo que ese posicionamiento de estos fondos, de esa flexibilidad y situarse en los mercados que más valor pueden dar ahora y a futuro, yo creo que es muy importante. Y en la renta variable seguiría, sobre todo, sobreponderando la renta variable norteamericana frente a otras zonas del mundo y seguiría contando con empresas con una buena rentabilidad por dividendo. De nuevo, existen muchos fondos, pero casas como puede ser Guinness, como puede ser Deutsche Bank, como puede ser la propia Schroeder, que anteriormente citábamos para la parte de deuda, hay fondos que con una buena rentabilidad por dividendo, con lo cual no es que sea un escenario malo, sino que lo que hay que hacer es ser muy selectivo y sobre todo y por encima de todo estar bien asesorado y bien diversificado. Pues muchísimas gracias, José María, una vez más por habernos acompañado en este tiempo de análisis este viernes. José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Un placer, feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Feliz fin de semana a todos y cuídense mucho.